Hola amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Comentario Literario de la Dirección de Cultura que toca este día, que será dedicado al cuento Felicidad clandestina de la escritora brasileña Clarice Lispector. Clarice Lispector es una escritora del siglo XX que nació en Ucrania, pero como muy niña se vino al Brasil, pues ella se considera brasileña y así se le conoce como Clarice la brasileña. Empezamos con Felicidad clandestina. Ella era gorda, baja, pecosa y de pelo excesivamente crespo, medio amarillento. Tenía un busto enorme, mientras que todas nosotras todavía éramos chatas. Como si no fuese suficiente, por encima del pecho se llenaba de caramelos los dos bolsillos de la blusa, pero poseía lo que a cualquier niña devoradora de historietas le habría gustado tener, un padre dueño de una librería. No lo aprovechaba mucho y nosotras todavía menos. Incluso para los cumpleaños, en vez de un librito barato, por lo menos nos entregaba una postal de la tienda del padre. Encima siempre un paisaje de Recife, la ciudad donde vivíamos, con sus puentes más que vistos. Detrás escribía con letra elaboradísima palabras como fecha natalicio y recuerdos. Pero qué talento tenía para la crueldad. Mientras haciendo barullo chupaba caramelos, toda ella era pura venganza. ¿Cómo nos debía odiar esa niña a nosotras, que éramos imperdonablemente monas, altas de cabello libre? Conmigo ejerció su sadísimo con una serena ferocidad. En mi ansiedad por leer, yo no me daba cuenta de las humillaciones que me imponía. Seguía pidiéndole prestados los libros que a ella no le interesaban, hasta que le llegó el día magno de empezar a infligirme una tormenta china. Como al pasar, me informó que tenía Las travesuras de Naricita de Monteiro Lobato. Era un libro gordo, válgame Dios, era un libro para quedarse a vivir con él, para comer, para dormir con él, y totalmente por encima de mis posibilidades. Me dijo que si al día siguiente pasaba por la casa de ella, me lo prestaría. Hasta el día siguiente, de alegría, yo estuve transformada en la misma esperanza. No vivía, flotaba lentamente en un mar suave, las olas me transportaban de un lado a otro. Literalmente corriendo al día siguiente fui a su casa. No vivía en un apartamento como yo, sino en una casa. No me hizo pasar. Con la mirada fija en la mía, me dijo que lo había prestado el libro a otra niña y que volviera a buscarlo al día siguiente. Boquiabierta, yo me fui despacio, pero al poco rato la esperanza había vuelto a apoderarse de mí por completo. Y ya caminaba por la calle a saltos, que era mi manera extraña de caminar por las calles de Recife. Esa vez no me caí, me guiaba la promesa del libro. Llegaría el día siguiente. Los siguientes irían después de mi vida entera. Me esperaba el amor por el mundo y no me caí una sola vez. Pero las cosas no fueron tan sencillas. El plan secreto de la hija del dueño de la librería era sereno, diabólico. Al día siguiente ahí estaba yo en la puerta de su casa, con una sonrisa y el corazón palpitante, todo para oír la tranquila respuesta, que el libro no se hallaba aún en su poder, que volviese al día siguiente. Poco me imaginaba yo que más tarde en el curso de la vida el drama del día siguiente iba a repetirse para mi corazón palpitante otras veces como aquella. Y así seguimos. ¿Cuánto tiempo? Yo iba a su casa todos los días sin faltar ni uno. A veces ella decía, pues el libro estuvo conmigo ayer por la tarde, pero como tú no has venido hasta esta mañana, se lo presté a otra niña. Y yo, que era propensa a las ojeras, sentía cómo las ojeras se ahondaban bajo mis ojos sorprendidos. Hasta que un día, cuando yo estaba en la puerta de la casa de ella oyendo silenciosa, humildemente su negativa, apareció la madre. Debía de extrañarle la presencia muda y cotidiana de esa niña en la puerta de su casa. Nos pidió explicaciones a las dos. Hubo una confusión silenciosa, entrecortado de palabras poco aclaratorias. A la señora le resultaba cada vez más extraño el hecho de no entender, hasta que, madre buena, entendió al fin. Se volvió hacia la hija y con enorme sorpresa exclamó, pero si ese libro no ha salido nunca de casa y tú ni siquiera querías leerlo.
Y lo peor para la mujer no era el descubrimiento de lo que pasaba, debía ser el horrorizado descubrimiento de la hija que tenía. Nos espiaba en silencio la potencia de perversidad de su hija desconocida, la niña rubia de pie ante la puerta exhausta, al viento de las calles de Recife. Fue entonces cuando, recobrándose al fin, firme y serena, le ordenó a su hija: vas a prestar ahora mismo ese libro, y a mí. Y tú te quedas con el libro todo el tiempo que quieras, ¿entendido? Y eso era más valioso que si me hubieran regalado el libro, el tiempo que quieras. Es todo lo que una persona grande o pequeña puede tener la osadía de querer. ¿Cómo contar lo que siguió? Yo estaba tontada y fue como recibí el libro en la mano. Creo que no dije nada. Cogí el libro. No partí saltando como siempre. Me fui caminando muy despacio. Sé que sostenía el grueso libro con las dos manos, apretándolo contra el pecho. Poco importa también cuánto tardé en llegar a casa. Tiene el pecho caliente, el corazón pensativo. Al llegar a casa no empecé a leer, simulaba que no lo tenía, únicamente para sentir después el sobresalto de tenerlo. Horas más tarde lo abrí, leí unas líneas maravillosas, volví a cerrarlo, me fui a pasear por la casa, lo postergué más aún yendo a comer pan con mantequilla. Fingí no saber dónde había guardado el libro, lo encontraba, lo abría por unos instantes, creaba los obstáculos más falsos para esa cosa clandestina que era la felicidad. Para mí la felicidad siempre habría de ser clandestina. Era como si yo lo presintiera. Cuánto me demoré, vivía en el aire. Había en mí orgullo y pudor. No era una reina, yo era una reina delicada. A veces me sentaba en la hamaca para balancearme con el libro abierto en el regazo, sin tocarlo, en un éxtasis purísimo. No era más una niña con un libro, era una mujer con su amante. Espero que les haya gustado mucho el cuento Felicidad Clandestina. Como pudimos escuchar, el cuento contiene a tres personajes que más sobresalen, los otros solo son nombrados, principalmente las dos niñas, la niña devoradora de libros que le encanta leer y la otra niña que le niega el libro. La calidad de la escritura del Lispector la podemos ver en cómo describe de manera maravillosa las características infantiles, cómo la niña va brincando emocionada a buscar el libro y cómo también se pone triste cuando se lo niegan, cómo cuando llega a su casa ya con el libro está más que emocionada. Entonces podemos ver ahí la calidad de la escritura del Lispector. Bueno, el tema central, si bien es la lectura de este libro, también hay otros temas. Lispector, como ven, la escritora va más allá, va a lo profundo del ser humano. Por ejemplo, esta maldad en la niña por negar, o esta cuestión a futuro que tiene el otro personaje, cuando dice que para ella la felicidad va a ser clandestina, o cuando dice que en su vida siempre tiene que esperar. Entonces, pues vemos que en la escritura se pueden proyectar distintas situaciones. Ahora bien, en el texto también se nombra otro escritor, Monteiro Lobato, quien es autor de Las travesuras de Naricita, el texto que quiere la niña lectora. A esto se llama intertextualidad, cuando en la escritura se retoma un texto puede ser desde distintas situaciones, aquí en esta situación tan comentada del libro ansiado por la niña. Bueno, en relación a los espacios, vemos que pues está situado en Recife, una ciudad del Brasil, y vemos que los otros espacios tienen que ver con la cuestión económica de los personajes. La niña dueña, que el papá es dueño de la librería, vive en una casa, y la niña que está pidiendo el libro, pues vive en un departamento. La mamá de la niña es otro tercer personaje que viene a definir el cuento, porque si no, pues la otra hubiera seguido causándole daño a la niña lectora, pero la mamá interviene para que se solucione la problemática que había venido se dando entre las dos niñas. Y la niña se va feliz a leer su cuento. Este tema de las ganas de leer son muy importantes que se ponderen en la lectura, porque sabemos que hay problemática de no lectura en distintos países. Entonces, cuando un escritor pone por encima ese tema, siempre es importante tratarlo. Pues espero que les haya gustado y nos veremos en nuestro próximo comentario literario de su
programa de la Dirección de Cultura UAGRO. Bueno, sin más, se despide Zenaida Cuenca Figueroa.